Buenas a todas, todos y todes. Mi nombre es Gabriel Enrique Chacón Lizarraga y también me conocen como Chax Armada. Me acompaña a continuación Jesús Enrique Chacón Lizarraga en la parte musical. Y lo que vamos a presentar a continuación son los papiroarmables basados en relatos regionales yucatecos. De manera especial queremos agradecer a Sedeculta por prestarnos estas instalaciones, este magnífico escenario que es el Teatro Peón Contreras, y pues todo esto es posible gracias al programa Cultura en Línea. Los papiroarmables que vamos a presentar a continuación se encuentran en el libro Papiroarmables basados en relatos regionales yucatecos por Chax. Este presente ejemplar es la culminación de varios esfuerzos realizados del 2011 al 2019, en los que se ha trabajado de distintas maneras con la difusión y propagación de relatos regionales yucatecos mediante el uso de juguetes armables volumétricos de papel, conocidos como papiroarmables. Los personajes dentro del libro pueden ser calcados o fotocopiados en caso de que el propietario decida no arrancar las hojas. De cualquier forma, pueden desprenderse sin problema y colorearse, cortarse y ensamblarse usando cúter, tijeras, regla y algún adhesivo. Aunque en esta publicación presento unas propuestas personales, visuales, respecto a la imagen de los personajes, se invita al lector y a todos quienes consulten esta publicación a que generen sus propias versiones también, ya que de esta manera se contribuye a la perduración en el tiempo de los mitos. Cabe señalar que este proyecto fue apoyado por el Fondo Municipal para las Artes Visuales 2019 de la ciudad de Mérida. Y este proyecto se centra en la búsqueda de los imaginarios, los cuales se vinculan con los mitos transmitidos recurrentemente en generaciones consecutivas de grupos grandes o pequeños de personas. Tanto los mitos como los imaginarios tienen la posibilidad de mutar de acuerdo al espíritu de los tiempos y una amplia serie de factores, enriqueciéndose o degradándose. Este presente ejemplar considera a los papiroarmables como recursos capaces de interactuar con los jóvenes y no tan jóvenes, en la producción de diálogos acorde a los cambiantes escenarios contemporáneos. Esta propuesta, en donde la literatura interseca el arte, resulta pertinente para revelar las identidades culturales y preservar el patrimonio intangible a través de un contacto dinámico con los relatos. Asimismo, la publicación es considerada como la culminación de esfuerzos realizados del 2011 hasta el 2019, encaminados también a la estimulación motriz, creativa, técnica y artística, mediante la elaboración de objetos lúdicos basados en relatos regionales. La importancia de este año, 2011, se debe a que fue en ese momento cuando se realizó un taller de creación de personajes y juguetes basados en leyendas mayas, impartidos en las comisarías de Susulá, Tixcuitún, Nocac y Oncan. A partir de entonces, fueron elaborados más proyectos en los años posteriores, como por ejemplo, una investigación de posgrado con sujetos de Oxuscab y migrantes yucatecos, un taller de armables de papel también realizado en el 2017 y un libro que se hizo en el 2018 de manera personal. Con base en estas experiencias se notó un entusiasmo de los participantes en proyectos que los involucran, especialmente aquellos que viven en zonas con una oferta escasa o nula de propuestas culturales. Es por ello que esta publicación y su versión electrónica se ofrecieron primeramente a los habitantes de las comisarías de Molas, Sununcán y San Pedro Chimay, al sur del municipio de Mérida. Se espera que este impreso sirva como un material coleccionable para los interesados y como herramienta de trabajo para el resto de comisarías. Y bueno, con este
Con esta grabación, transmisión, nos vamos a ampliar más como el tema de los relatos regionales yucatecos. A continuación vamos a presentar el primer relato, que es Lixtabay. Al mismo tiempo que lo coloreo, les cuento un poco de esta historia. En los lugares más solitarios de varias poblaciones de la península de Yucatán, muchos refieren, especialmente varones, que han visto a una mujer con atuendo de mestiza, peinando su larga cabellera con la fruta de una planta que llaman Saché Xtabay. También se dice que es un demonio maligno en forma de una hermosa doncella que habita en el tronco de una ceiba. Los que la han visto coinciden en que cuando se le acerca a uno, la Xtabay huye aligerando o retardando el paso, y si se deja alcanzar, desaparece para revelar un bulto lleno de espinas, con pies delgados como los de un pavo. La impresión que esto causa resulta en privaciones y en calenturas con delirio. Lo que se desconoce comúnmente es que la palabra Xtab o Ixtab remite a la diosa del suicidio y esposa de Apuch, dios del inframundo. Xtab se representa como un cadáver parcialmente descompuesto, con los ojos cerrados y colgando de un árbol con una cuerda colocada en el cuello. Como muchas otras creencias prehispánicas, el culto a Xtab fue estigmatizado con la llegada de los conquistadores, de forma que se le asignó un rol maligno que antes no tenía, ya que su labor era la de brindar protección eterna a aquellos que realizaban este acto en su honor. En la zona de Cobá, en Quintana Roo, se cree que hay Xtabayes de ambos sexos, en donde las hembras seducen a los varones, mientras que los Xtabayes machos, llamados Atabay, persiguen a las mujeres, llevándose su alma al Xibalba con Apuch. Esto se asemeja a los Itacay del Petén y de otros lugares de Guatemala. Este texto es de Barrera Rubio, de Fray Estanislao y el Enano de Uxmal, y de Barrera Vázquez del Diccionario Maya, Español, Maya, Cordemex. Y al final podemos recortar la hoja y esta la terminamos. Ahora vamos a contarles el relato de la princesa Sagnité y el príncipe Canec, que también se le conoce como la destrucción de Chichén Itzá. Este relato es de Antonio Mediz Bolio, de 1922, de la tierra del faisán y del venado. Dicen que la princesa Sagnité nació en la noche clara en que el lucero, en que brilla la vida, se junta con el sol. Y fue, en aquel tiempo de esplendor, la princesa de Mayapán, la fortaleza de los mayas, cuando las tres grandes ciudades habían hecho el pacto de estar siempre juntas. Cuando la blanca flor tuvo 5 años, le dio de beber a un caminante y brotó una flor de su jícara. Cuando cumplió 10 años,
una paloma se posó en su hombro, a la cual le dio unos granos de maíz. La besó en el pico y luego la soltó para que volara libre. Al cumplir Sagnité 15 años, vio al príncipe Canek, que en maya significa serpiente negra o serpiente de la estrella, disponiéndose a ser nombrado señor de los Itzáes de Chichén Itzá. Canek, cuando tuvo 7 años, atrapó a una mariposa, la deshizo y esa misma noche soñó que era un gusano. Cuando cumplió 14, encontró a un venado en una trampa y con su cuchillo lo sacrificó y lo ofreció a los dioses de los guayes. Por lo que esa noche soñó que era un tigre. Cuando Canek se disponía a cumplir 21 años, vio a Sagnité y disponiéndose a ser nombrado señor de los Itzáes de Chichén Itzá en la ciudad de Itzmal, subió las 26 escaleras del templo. Fue entonces cuando la serpiente negra vio entonces a la princesa blanca y se retorció su vida. Ese día, Canek no soñó nada porque no durmió, sino lloró hasta el amanecer con el primer llanto de sus ojos. Y se sintió triste para toda su vida. Sin embargo, habráse de saber que la princesa de Mayapán estaba dada por designio de su padre a otro príncipe. Este era el joven Ulil, príncipe de Uxmal, que era hijo de los Huitzes y heredero de la alianza de las 3 ciudades. En Itzmal estaban los 3 grandes señores el día de la purificación de Canek, y allí se vieron y se inclinaron unos ante otros. La princesa Sagnité brilló sobre ellos como la luna clara y escogió la vida del príncipe Canek para levantarla a su luz y a su dulzura. Cuando Canek fue coronado, se empezaron a contar 37 días para que Ulil y Sagnité se casaran. Ulil mandó mensajeros al señor de Chichén Itzá para invitarlo a la boda, a lo que accede nervioso. Se apareció un enano viejecillo y dijo al oído de Canek: la flor blanca está esperándote, prendida entre las hojas frescas.
¿has de dejar que otro la arranque para él? Y se fue el enano viejecillo, por el aire o por debajo de la tierra. Nadie le vio sino Canek, y nadie lo supo. En las piedras esculpidas en donde se escribía el tiempo, fue grabada y pintada de colores la figura de la princesa Sagnité, la que no se olvida nunca en la tierra de los mayas. A su lado pusieron el rostro del príncipe Olil, que iba a ser su esposo, y abajo escribieron los antiguos palabras bonitas que querían decir: de estos vendrá la grandeza del Mayab, y en ellos asentará la paz y la abundancia de la tierra. Hasta más allá de la puerta de Uxmal fue con muchos nobles y guerreros el príncipe Olil a recibir a la que era su prometida, y cuando la vio llorando. Se designaron 3 días de celebración en Uxmal, danzas y bebidas a montón para los próximos a casarse. Llegaron regalos y embajadores de Xivilba, de Copán, de Palenque, de Yaxchilam, de Tuyá, de Saquí, de todos lados, menos de Chichén Itzá y del rey Canek. En la noche del tercer día, Canek llegó a la hora en que era preciso. Salió de pronto en medio de Uxmal con 60 de sus guerreros principales y subió al altar en donde ardía el incienso de la boda y los sacerdotes estaban cantando. Estaba vestido de guerra y con el signo de Itzá sobre su pecho. ¡Itzalán! ¡Itzalán! Gritaron sus hombres en las gradas del templo, levantando sus lanzas. ¡Itzalán! ¡Itzalán! Gritaron como en el campo de combate. No lo gritaron 3 veces, ni un solo brazo se había levantado contra ellos, cuando ya se había cumplido todo. El príncipe Canek entró como un viento encendido y alzó a la princesa Sagnité y la arrebató en sus brazos delante de todos. Nadie pudo impedir. Cuando quisieron verlo, ya no estaba allí. Quedó solo el príncipe Olil frente a los sacerdotes y junto al altar. La princesa se perdió a los ojos, arrebatada por el rey Canek, que vino como un relámpago. Allá van los guerreros de Itzá con su señor, que se lleva abrazada a la princesa Sagnité. Todos se van y desaparecen. Y así se acaba la fiesta de las bodas. Las calles y las plazas están llenas de gente que canta embriagada de balché y no sabe lo que ocurre. Los guardias del príncipe Olil perdieron sus armas y no las encuentran. ¿Quién está armado en Uxmal en día de gran fiesta? Príncipe Canek, arrebataste la estrella y arrancaste la flor. Cuando iba a lucir la mañana del desposorio, apagaste el fuego virgen y te llevaste la luz de los mayas. Así estaba dicho en la voz que nos escucha, y así se cumplió. Una vez recuperados los soldados, Mayapán y Uxmal se unieron para ir en contra de Chichén. Se aguzan las armas otra vez en el Mayab y se levantan los estandartes de la guerra. Se juntan Uxmal y Mayapán contra el Itzá. Llegaron a ella numerosos y enfurecidos como avispas los ejércitos de Uxmal y de Mayapán.
y no encontraron ni el eco de un suspiro en los palacios vacíos y en los templos sin dioses. Entonces su ira puso el fuego del incendio sobre las casas de los Itzáes y marcaron con el filo de sus hachas las puertas abiertas y derribaron los altares. Y se volvieron de ahí para que la vida del Mayab siguiera como debía seguir. Fue así como los Itzáes abandonaron las casas y templos de Chichén. La segunda vez en su tiempo. Se exiliaron de la ciudad de sus padres, que está recostada a la orilla de la Laguna Azul, y huele como la fiel de las flores bajo el sol que enciende la vida. Todos se fueron llorando una noche con la luz de los luceros. Todos se fueron en fila con las estatuas de los dioses y los libros de los templos. No quedó en Chichén más que el silencio que tiembla. La princesa Blanca Flor llenó de fuerza el corazón del príncipe Serpiente Negra y abrió sus ojos para ver el camino. Un día llegaron al lugar tranquilo y verde junto a la laguna quieta, en donde está el sagrado Petén, lejos de todas las ciudades. Y allí pusieron el asiento del reinado y edificaron las casas sencillas de la paz en la isla de Tayasal, en Guatemala. Volvieron a los tiempos antiguos y la serpiente negra sintió renacer sus alas y se levantó otra vez por el aire. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.